Muy buenas noches, queremos darle una sincera bienvenida a todas las personas que nos sintonizan en la campaña Jesús en mi casa a cargo del pastor Andrés Portes. Estamos transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Mi nombre es José Ernesto Valls y para mí es un honor compartir con ustedes la noche de hoy. Queremos recordarles y motivarles a que compartan el enlace de esta campaña para que más y más personas puedan recibir las bendiciones que tendrá el pastor durante toda esta semana con la exposición de la palabra de Dios. Queremos recordar las redes sociales de la Iglesia Adventista de Gascue en YouTube, Facebook e Instagram. YouTube, Facebook e Instagram, Iglesia Adventista de Gascue. Queremos también recordar el correo electrónico jesusenmicasa.gascue@hotmail.com, donde cada uno de ustedes pueden mandar sus inquietudes y preguntas. Y más adelante estaremos dando la fecha donde el pastor Andrés Portes estará respondiendo cada una de ellas. Vamos, para dar inicio a esta campaña formalmente, a tener una palabra de oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado y enaltecido sea tu nombre hoy y siempre. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que podemos de estudiar tu palabra, de predicar, Señor, el mensaje que tú nos mandaste hacer. Queremos, Señor, pedirte de manera especial por cada una de las personas que nos están sintonizando en este momento, por ellas, Señor, por sus familiares, por cada una de las peticiones de oración que están escribiendo, Señor, a través de las redes sociales. Tú las conoces, Señor, cada una de ellas. Las depositamos en tus manos para que tú, Señor, des respuesta según tu santa y divina voluntad. Te queremos también pedir especialmente, Señor, por el pastor Andrés Portes. Que las palabras, Señor, sean tuyas. Que él sea un instrumento, Señor, una vasija útil para que pueda darnos palabras de vida, Padre, para vida eterna, y que podamos nosotros no solamente escucharlas, sino también ponerlas en práctica para el adelanto de tu obra. Gracias, Padre, por la oportunidad de conocerte, por la oportunidad de acercarnos más a ti diariamente. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica de esta noche la encontramos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que Dios bendiga a los que escudriñan su santa palabra. Ahora tendremos una parte especial y posterior a la parte especial tendremos el himno tema Santo Espíritu de Dios, seguido de la exposición de la palabra de Dios a cargo del pastor Andrés Portes. Yo nunca dije que tendrías oro en derredor, o que tú no sentirías nunca el frío ni el calor, pero prometí que nunca solo caminarás. Y te dije que este mundo nunca será tu hogar. No dije que no sentirías la oscuridad, tampoco que no lucharías con la soledad, pero prometí
siempre a tu lado estar. Y también prometí junto a ti luchar. Te hice una promesa y la sabré guardar. Mi gracia es suficiente en tu necesidad. Mi amor será el ancla que te hará firme aquí. Es la promesa que te hice a ti. No prometí que los amigos no iban a fallar, o que al decidir seguirme a mí no se iban a burlar, pero prometí que nunca, nunca te fallaré. No, no. Y que ante mi Padre nunca de ti me avergonzaré. Jamás te dije que la muerte nunca probarás, o que el fuego de la prueba nunca te alcanzará, pero dije que mis brazos siempre te rodearán. Oh sí, también prometí secar cada lágrima. Oh, te prometí que iba a preparar lugar, y cara a cara me verás por la eternidad. Con ángeles del cielo por siempre cantarás. Es la promesa que te hice a ti. Nunca mires hacia atrás, aún en las tinieblas yo seré tu luz. Ya nada en este mundo me separará de ti. Es la promesa que te hago a ti. Oh, es la promesa que te hago a ti. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñanos, cuídenos, diríjanos, Señor. Gracias por la vida que nos concede. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier rincón del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre.
Habilítenos, Señor, para estar en su presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y en esta miniserie estamos hablando de Josué, la experiencia de Josué, Dios y la experiencia de Josué. Hablamos de quién fue Josué. Hablamos de qué significa, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ahora tenemos que trabajar para que seas prosperado. En el capítulo 1, versículo 7 y versículo 8, Dios repite la frase 2 veces. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 7, le dice Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y ahora dice Dios, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Para qué? El propósito. Guarda la ley para qué. La meta, el objetivo, la razón de ser. Y añade el Señor, seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Guardar la ley, cumplir la ley, obedecer los preceptos, los estatutos establecidos por Dios, guardar los mandamientos de Dios, tener esa experiencia de fe, de obediencia, trae como resultado la prosperidad. Una prosperidad que viene como consecuencia de la obediencia obrada por amor. En el versículo 8 entonces está nuestro versículo de memoria, nuestro versículo de lectura bíblica en toda esta miniserie. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recuerde que no es Josué que está hablando, no es Moisés que está hablando, es Dios que está hablando. Y otra vez subraya la frase, dice al final del versículo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando guardes, cuando pongas por obra, cuando cuide de hacer conforme a la ley que establecí, dice el Señor. Y así veremos durante el tema de hoy tantas y tantas y tantas veces que Dios repite lo mismo. Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere que sus hijos sean prósperos. Dios quiere que esa sea su experiencia. No deja de sonar en mi mente el Salmo 1, versículo 1 al 3. Salmo 1, versículo 1 al 3 hace un fuerte énfasis en esta idea de obedecer a Dios y ser entonces bienaventurado. Obedecer a Dios y recibir como consecuencia la bendición de Dios. Dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahora añade, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando usted decide ser fiel a Dios, cuando usted decide entregarse en las manos de Dios, cuando usted decide colocar a Dios en primer lugar, cuando usted se entrega a la voluntad de Dios, entonces y solo entonces se cumple lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios se encarga, Dios lo hace. Y entonces el resultado de la obediencia, el resultado de entregarse en las manos de Dios, esto trae como consecuencia la bendición. Me gusta esa última frase del versículo 3,
Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La idea en el libro de Josué es que si obedeces, prosperas. Si obedeces, te bendigo. Si obedeces, entonces recibirás como consecuencia mis bendiciones. Y se repite una y otra vez en el libro de Josué la idea de obedezco, entonces soy bendecido. Obedezco, entonces recibo la bendición. Y no solo en Josué. Veamos en Deuteronomio una cantidad de citas hermosas que nos hacen entender y comprender que la relación con Dios tiene un precio y hay que pagarlo, pero tiene también unos resultados. Caminar con Dios significa que renuncié a mí mismo. Caminar con Dios significa que acepto el método de Dios, el camino a seguir. Caminar con Dios significa que pongo mis planes a un lado y decido aceptar y recibir los planes de Dios. Caminar con Dios significa que ahora yo no tengo una agenda, ahora sigo la agenda de Jehová. Eso pasó con cada hombre o mujer de Dios en la Biblia, inclusive Jesucristo. Yo no hago nada de mí mismo, lo que al Padre agrada, eso hago. Conforme a como está escrito, así hago. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús se sometió a la palabra de Dios, se sometió a la voluntad de Dios. Se sometió a lo que ya había dictado Jehová. Cuando usted decide someterse a Dios, cuando usted decide aceptar su palabra, cuando usted decide obedecer a Dios, entonces y solo entonces Dios está comprometido con usted, porque Dios está comprometido con su palabra. Vayamos a ver ahora los detalles de esta belleza de obedecer a Dios. Cuando usted obedece a Dios no tiene nada que temer. Porque sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. Dios no miente, Dios cumple siempre lo que promete. Si usted acepta en su palabra lo que Él ha dicho, entonces no tiene nada que temer. Vayamos al libro de Deuteronomio y veamos paso a paso la belleza de esto de obedecer y recibir la bendición. Obedecer y tener prosperidad. Obedecer y ser exaltado. Obedecer y ser protegido. No solamente nosotros, sino también nuestros hijos. Deuteronomio capítulo número 4. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 y versículo 40. Recuerde, siempre utilizaremos el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, qué significan las palabras en la Biblia, y descriptivo, que la Biblia se explique a sí misma. Estamos trabajando con Josué, estamos en la serie Jesús en mi casa. Estamos desarrollando Josué 1:8, donde Dios dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si obedece mi palabra, si te llena de mi palabra, si escucha mi palabra, si te sumerge en mi palabra, entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Veamos detalles ahora en el libro de Deuteronomio. Usted sabe que Deuteronomio es un resumen de todos los otros libros de Moisés. Y también sabe que Deuteronomio significa la otra ley. Y también usted sabe que Deuteronomio es una guía, un manual para la dirección de los hijos e hijas de Dios, para los líderes de Dios, para reyes y reinas de Dios. Capítulo 4, versículo 39 y versículo 40 del libro de Deuteronomio. Mire qué cosa linda. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y sigue diciendo la Biblia, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, y añade Moisés, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Por qué tengo y para qué tengo que obedecer? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti,
y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Usted sabe lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, cuando nos habla del quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando usted decide, cuando usted se compromete a caminar conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios se encarga de que a usted le falte nada. Me gusta ¿para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. La bendición viene hasta la tercera y cuarta y hasta la 10ª generación y hasta millares de generaciones. Porque así como la maldición se expande, la bendición también se expande. Qué hermoso sería que usted ahora tome la decisión de aferrarse a la Biblia para creerle a Dios, de aferrarse a la Biblia para conocer a Dios, de aferrarse a la Biblia para obedecer a Dios, y que entonces sean bendecidos sus hijos y sus hijas, pero también sus nietos y sus bisnietos, pero también sus tataranietos y todo lo que venga después de ahí. Que a partir de usted, por obedecer a Dios, a través de su palabra, comiencen las bendiciones a brotar en toda su familia, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. ¿Qué debo hacer para que me vaya bien a mí y a mis hijos? Obedecer a Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el libro de Josué? Que si obedecemos a Dios, las bendiciones nos serán a esperar, que seremos prosperados, que Dios se encargará de bendecirnos. Mire ahora en el capítulo 5 cómo sigue repasando, remachando esta idea Moisés. Capítulo 5, versículo 29. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, Dios habla y Moisés registra, dice Dios: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Y ahora dice Dios: para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. En casa hay muchos cuadros y posiblemente casi todos los hizo mi esposa. Y uno de los cuadros que hay en casa tiene este versículo. Me gusta porque dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Y dice Dios: para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. No un día ni dos, para siempre. No una semana ni un mes, para siempre. No un año de bendición, para siempre. Y cuando Dios dice para siempre, es para siempre. Mire lo que dice el versículo 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amigo, amiga, inspiremos en el hogar a los hijos y las hijas, la esposa, el esposo, el año bíblico. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando leemos al apóstol Pablo, cuando estudiamos la teología de Pablo, descubrimos que Pablo también habla de un nuevo nacimiento, que habla de en Adán o en Cristo, que habla del hombre viejo y el hombre nuevo, que habla de la carne y el espíritu. En la teología del apóstol Pablo, todo se centra en una palabra, en una frase: en Cristo, en to Christos. Todo depende de la relación que tengamos con Cristo. Y esa relación estará determinada por el conocimiento que tenemos de Cristo. Y este conocimiento viene a través de la palabra de Dios. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. San Lucas capítulo número 24, versículo 44. Porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús se enfoca en la palabra de Dios. Pablo se enfoca en la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que la clave está en la palabra de Dios.
necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios. Por eso en el capítulo 5, versículo 33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Pero ¿dónde conozco ese camino de Jehová? En la palabra de Dios. ¿Cómo entiendo y comprendo esa verdad dada por Dios en su santa palabra? ¿Dónde tengo testimonios de personas que le haya ido bien porque obedecieron a Dios? En la palabra de Dios. Todo gira en torno a la palabra de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, cuando usted logra que la mente de sus hijos se sumerja en la palabra de Dios, entonces el Espíritu guía cada actitud y cada aptitud en la vida de su familia. Es imprescindible el conocimiento de Dios y es fundamental el estudio de la palabra de Dios para que a ellos les vaya bien. Moisés sigue hablándonos de la importancia de la Biblia y de la trascendencia de la misma. Estamos en Deuteronomio, ahora en el capítulo 6, el versículo número 3. No me diga que algo que se repite tantas veces no tiene importancia. Versículo 3, 6, 3. Oye pues, oh Israel, dice Dios, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como le ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Moisés está repitiendo lo que Dios ha dicho. Y bueno, cuando vemos que él dice en el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Cuál es la condición? Llénate con la palabra de Dios. ¿Cuál es la condición? Obedece a Dios. ¿Cuál es la condición? Acepta sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos. Enfócate en lo que Dios está diciendo. Hazlo parte de tu vida y entonces te irá bien y entonces será prosperado y entonces las bendiciones te alcanzarán. No espere bendiciones viviendo de cualquier manera. No espere bendiciones desobedeciendo a Dios. Es una actitud muy extraña estar ofendiendo a Dios, faltando a su palabra, faltando a sus mandamientos y exigir de Dios bendiciones. Y una y otra vez Moisés repite lo mismo. Una y otra vez nos presenta la misma idea. Versículo 18, capítulo 6. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 18. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Y ahora añade el para qué. Para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Dios establece los principios. Si entonces, si haces esto, si recibes esto, si te enfocas en esto, entonces te daré aquello. Es una relación A-B. Si existe A, puede estar seguro que existirá B. Repito, Dios está comprometido con su palabra. Estamos en una época difícil, estamos viviendo en medio de crisis espantosa, pero la Biblia tiene promesas. La Biblia tiene promesas dadas por Jehová y Jehová no miente. Si obedecemos, si aceptamos, si nos entregamos al cumplimiento de la palabra de Dios, Dios promete que hará la parte que le corresponde. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Promesa bíblica. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos conocer los principios de Dios. Necesitamos entregarnos en las manos del Señor para que el Espíritu Santo haga el cambio y la transformación en nuestra vida.
no son palabras de hombres, es la palabra de Jehová. Y me encanta la Biblia porque no es lo que diga un hombre, es lo que dice Jehová. Mire lo que dice el versículo 24 del capítulo 6. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Aquí están las condiciones, dice Dios. Si tú la cumples, si la obedeces, si te entregas, si acepta la bendición de mi espíritu, entonces estas son las consecuencias. Te voy a bendecir. Y no solo a ti, voy a bendecir a tu casa, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas. Voy a bendecir toda tu familia. Cuando tenga tiempo, vaya al libro de Deuteronomio capítulo 28 y siéntese a leer lo que aparece allí, bendiciones y maldiciones. Estamos en una época difícil. Ahora mismo somos protagonistas de una historia del mundo bien difícil. Pero recuerde que Dios está por encima de las circunstancias. Dios es soberano y es todopoderoso. Si usted le cree, Jesús dijo, al que cree todo le es posible. Sigamos con el libro de Deuteronomio, ahora en el capítulo 8, versículo 1. Y usted preguntará, pastor, ¿por qué nos está llevando a través de la Biblia? Estamos en una época de crisis en todos los sentidos. Y una de las peores crisis que estamos viviendo es la crisis de la fe. Hay mucha gente que está perdiendo la fe. ¿Por qué la gente, una gran cantidad, está perdiendo la fe? Porque no se están llenando de la Biblia. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no se alimenta con la Biblia, entonces usted pierde la fe. Porque la cuna de la fe es la palabra de Dios. Hay un versículo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, donde deja bien en claro que esa nueva simiente que tenemos, que viene de lo alto, dice el apóstol Pablo, esa nueva simiente tiene su fundamento, tiene su nacimiento en la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice Pedro, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Veamos un momentito este versículo. Dice el versículo 23, siendo renacidos. Es decir, volviendo a nacer. Tuvimos un nacimiento físico de nuestros padres, ahora tenemos un nacimiento espiritual en Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Siendo renacidos. Recuerde que en Juan capítulo 3 Cristo dijo, el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuevo nacimiento, nuevo hombre. Y este nuevo nacimiento, este nuevo hombre es obrado por la palabra, siendo renacidos. Y si dice Pedro, 1 Pedro 1:23, no de simiente corruptible, o sea, no de papá y mamá, sino de incorruptible. ¿Mediante qué? ¿A través de qué? ¿Por qué? Dice ahora, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento se produce por la palabra de Dios, obrada por el Espíritu Santo. Esta nueva vida que comienza por la palabra de Dios. Cuando decidimos aceptar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, sumergirnos en la palabra de Dios, entonces experimentamos el nuevo nacimiento, una nueva experiencia, porque se nos da una simiente incorruptible que viene de lo alto, que no es de la tierra, porque nos inspira el Santo Espíritu a obedecer, porque el Espíritu produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, porque somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu, porque ahora no vivimos más en la carne, sino en el Espíritu, porque, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, me gusta cómo el apóstol Pablo
enfatiza y remacha esta idea que estamos mostrando. ¿Qué pasa con esas personas nacidas de nuevo? Dice Pablo, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los hombres que escribieron? El Espíritu Santo. ¿Quién está detrás de toda la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿A quién encargó Cristo la iglesia cuando fue al cielo? Al Espíritu Santo. ¿Quién es el que está comandando la iglesia en este momento? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se conoce en la palabra. Se recibe a través del conocimiento de la palabra. A través del conocimiento de la palabra aceptamos, recibimos, amamos, nos entregamos y nos confiamos a Jesús. Y el Santo Espíritu viene a nuestra vida y hace el milagro de la regeneración, de la conversión, del nuevo nacimiento, de la transformación. Y entonces yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Obedecemos la palabra de Dios y viene como consecuencia la bendición. Para que seáis prosperados, para que seáis bendecidos y bendecidas. No solo tú, sino también tus hijos y tus nietos y tus bisnietos y toda tu familia. La palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, obedecer la ley de Dios, obedecer los estatutos de Dios, obedecer los preceptos de Dios, obedecer los mandamientos de Dios. Palabra clave, obedecer. No puedo, Dios lo sabe que no puedes, pero si lees la Biblia y te entregas al Señor, entonces el Espíritu Santo viene y hace el cambio en tu vida y logra hacer en ti, por ti y contigo lo que no puedes hacer solo o sola. Necesitamos regresar a Dios, necesitamos llenarnos de su palabra para que estas bendiciones sean nuestras. Capítulo 8, versículo 1 de Deuteronomio. Volvamos a donde estamos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios ha condescendido, Dios ha descendido para participar con sus hijos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 dice la palabra de Dios: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, y añade, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Todo esto ocurría para entrar a Canaán terrenal. Nosotros tenemos una esperanza más gloriosa y es entrar a la Canaán celestial. Si funcionó en el pasado, en la época de Moisés, ahora es mucho más glorioso la experiencia que tendremos. ¿Por qué? Entraron a la tierra que Dios prometió, pero nosotros entraremos en la patria celestial, la Nueva Jerusalén, la Canaán celestial, y viviremos allí para siempre, jamás. Hoy deberíamos estar ocupados y ocupadas en el conocimiento de la palabra. Hoy deberíamos estar enfocados y enfocadas en la obediencia a la santa ley de Dios, a la santa palabra de Dios. Allí está el secreto del éxito en todas las cosas. Necesitamos, es urgente que ocurra en nuestra vida un reencuentro con Dios. No a partir de nuestras disquisiciones, criterios, ideas y opiniones, no. A partir de la palabra de Dios. Hacer como hiciera Jesús. Hacer como hicieron los apóstoles. Hacer como han hecho en la historia todos los hombres y mujeres. Se han sometido a la palabra de Dios. No a las opiniones de los hombres, a la palabra de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el capítulo 12 de Deuteronomio aparece otra idea maravillosa. Me gusta la Biblia porque toda vez que la leemos estamos leyendo lo que dice Dios, no lo que dicen los hombres. Cuando vinimos, la palabra estaba. Si nos vamos, la palabra permanece. Y nada ni nadie ha logrado quitar la Biblia del lugar donde Dios la colocó. Es palabra de Dios.
capítulo 12, mire qué cosa linda. Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Dice el verso 28, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, y añade, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Mire la condición, dice el versículo, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, para siempre. Y Dios no miente, para siempre. Hace más de 40 años que estamos caminando con el Señor. Y he podido ver que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios no miente. Dios hace un universo, crea un universo de la nada. Su palabra tiene poder para llamar a la existencia lo que no existe. Si confiamos en Él a través de su palabra, veremos maravillas obradas por Dios en nuestro favor. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle a Dios. En el capítulo 29, el versículo 9 de Deuteronomio, mire usted lo que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 29, versículo 9. Sí, muchos textos, porque allí donde está el secreto, allí está el secreto y la manifestación del Dios Todopoderoso. Capítulo 29, versículo 9, dice la Biblia, guardaréis, pues, las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Usted quiere que le vaya bien en todo? La palabra de Dios. ¿Quiere tener éxito en la vida? La palabra de Dios. ¿Quiere que Dios bendiga a sus hijos y sus hijas? La palabra de Dios. ¿Quiere prosperar en los negocios? La palabra de Dios. ¿Quiere tener vida y salud? La palabra de Dios. ¿Quiere que le vaya bien con su esposa o señora, usted con su esposo? La palabra de Dios. ¿Quiere que le vaya bien con la gente y cada cosa esté en su lugar? La palabra de Dios. Todo, la palabra de Dios. Los hombres inventan muchas cosas, pero Dios dejó bien claro que es su palabra. Su palabra. La palabra de Dios. Capítulo 30, versículo 15, versículo 16. Mire lo que dice Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 30, estamos en Deuteronomio, versículo 15 y versículo 16. Dice el versículo 15, 30, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que camines en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Y dice ahora, y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jesús estaba bendiciendo a unos niños, y el joven rico contemplaba y observaba. Y cuando terminó de bendecir a los niños, el joven rico se acercó y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para recibir la vida eterna, para recibir la salvación? Jesús le dijo, no me llame bueno, el solo bueno es mi Padre que está en los cielos, los mandamientos, ¿sabes? Y entonces le citó los mandamientos de la segunda tabla, la relación con el prójimo. Y el joven rico respondió, todo esto he guardado desde mi juventud. Y entonces el Señor Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el reino de los cielos. Y ahí se descubrió la verdad de la vida de este muchacho. Tenía su tesoro en la tierra y su corazón estaba aquí también. Decía que obedecía
pero tristemente no estaba obedeciendo. Estaba cumpliendo con ciertos deberes para hacerse rico y para mantener su riqueza. Amigo, amiga, las circunstancias en la vida describen qué es lo que hay dentro de nosotros. Si quiere ser perfecto, si quiere tener tesoros en el cielo, le atacaron en el centro de su corazón. Codicia, avaricia, pecados que no se ven pero te matan. La palabra de Dios es el cirujano que descubre dentro de nosotros lo que verdaderamente hay. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, es igual a cuando nos suben a una mesa y el cirujano con el bisturí comienza a abrir para descubrir lo que hay ahí dentro. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Más de una vez, en cualquier lugar del mundo, me he encontrado con personas que han creído que de alguna manera me habían contado sus vidas y que la estaba tirando en público. Y ni siquiera le conocía a ellos, ni conocía a los que le conocían a ellos. Pero cuando la Biblia se presenta como lo que es la palabra de Dios, no la idea ni opinión de un predicador, cuando se levanta la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios, parte el corazón de la gente y hace brotar y salir todo lo que hay. Me gusta como dice aquí 3 cosas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir. Número 1, el alma y el espíritu. Número 2, las coyunturas y los tuétanos. Y número 3, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amigo, amiga, aquí entre usted y yo, si usted no está estudiando la Biblia, si no está leyendo la Biblia, si no se está llenando de la Biblia, perdone, usted está muerto espiritualmente. La simiente que vino de lo alto nace en la palabra de Dios, como decía Pedro, 1 Pedro 1:23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si usted no se llena de la palabra, esa simiente incorruptible se va muriendo. Si usted no se llena de la palabra de Dios, usted terminará siendo, como dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Espiritualmente encontramos mucha gente en el mundo entero muy religiosa, pero tristemente los cristianos cada vez están menguando más. Personas que estudian la Biblia, que conocen a Dios, que aman a Dios, que sirven a Dios, que se sacrifican por amor a Dios. Hoy día la gente tiene sus propias agendas. ¿Cuánto voy a producir? ¿Cuánto me voy a ganar? ¿Cuánto voy a sacar? ¿Y qué es esto? De gracia recibisteis, dad de gracia. Pablo decía y reclamaba que predicaba el evangelio de balde. Cristo predicó el evangelio de balde. Los apóstoles predicaron el evangelio de balde y no le faltó nada. Necesitamos dejar que la palabra de Dios, esa espada poderosa, nos corte, nos parta por la mitad, para que salga todo lo que verdaderamente hay dentro de nosotros, antes que el Señor Jesús venga. Y entonces sí se complicarán las cosas. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Necesitamos la palabra de Dios para confiar en Dios. En el libro de Isaías hay una declaración interesante. Isaías nos habla de una situación que se está dando donde la gente tristemente está enfocada en algunos puntos equivocados. Isaías capítulo 29, versículo número 13. Oiga lo que dice la Biblia. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí
con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Está hablando Dios. A través de Isaías le está hablando a su pueblo. Lo que le enseñaron fue un mandamiento de hombre. Este pueblo no está conectado conmigo, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, su mente está lejos de mí, su mente no está conmigo. En Deuteronomio capítulo 6, me gusta cómo Dios le dice a Moisés lo que debe ser la experiencia del pueblo. Mire qué cosa linda. Deuteronomio capítulo número 6. Y allí aparecen unos verbos maravillosos y hermosos. Dice el versículo número 1. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Solo la Biblia es su sola intérprete. Capítulo 6, versículo 1. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ponga cuidado. Y sigue diciendo: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y ahora dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y añade el versículo 4, la Shema Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo usted puede amar a quien no conoce? Para amar a alguien, verdaderamente necesitamos conocer el objeto de nuestro amor, la persona de nuestro amor. Amamos a esta persona y aquí están las razones. ¿Cómo podemos amar a Dios si no lo conocemos? ¿Y cómo podemos conocerlo si no estudiamos la Biblia? Y dice Moisés, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En otras palabras, que no haya un instante de tu vida que no esté presente la palabra de Dios. Que no haya un instante de tu vida que no haya un pensamiento bíblico en tu cabeza. Que no haya razón ni circunstancia para que la Biblia no esté presente. Que en todo momento y lugar tu mente esté enfocada en la palabra de Dios. Y dice ahora: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en las puertas, en todas partes que esté la Biblia, que esté la palabra de Dios. Envuélvete en ella, sumérgete en ella, escribe en las paredes de tu casa, en los postes de la puerta de tu casa, cuando salga la palabra, cuando entre la palabra, y en la casa, en todo momento, la palabra de Dios. Enséñasela a tus hijos, compártela con tu esposa. La Biblia, que tú estés envuelto en la Biblia, tu mente y todo tu ser estén envueltos en la palabra de Dios. Dios no se equivoca. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Me encanta cómo se hace un énfasis fuerte en ese capítulo 6 en algunos verbos curiosos y hermosos. Mire el versículo 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien
y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Y dice, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Crisis, sí, pero Dios no está en crisis. Situaciones, sí, pero Dios domina todas las situaciones. Problemas, sí, pero Dios es el jefe, dueño de todos los problemas. Si le creyéramos a Dios, y para creerle necesitamos la palabra, necesitamos llenarnos de ella para que el Espíritu nos prepare y nos capacite y seamos obedientes a los santos principios de Dios, a los mandamientos de Dios, a la ley de Jehová. Amigo, amiga, Dios no miente. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Mire qué cosa linda, y vamos preparándonos para el aterrizaje. Mire qué cosa linda dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 46 y versículo 47. Sí, estamos al final de la historia de la humanidad. Sí, estamos para ver muy pronto a nuestro Señor en las nubes de los cielos. Sí, es nuestra bienaventurada esperanza. Sí, el Señor viene pronto. Dice el versículo 46, Deuteronomio capítulo 32. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Dice el versículo 47, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Dice Moisés, no es cosa vana, es vuestra vida. No lo tomen a la ligera, no lo pasen por alto, no se descuiden de la palabra, no se descuiden de obedecer la palabra de Dios, porque está en juego vuestra vida. Si ustedes no caminan como Jehová ordena y manda, entonces Jehová no hará ni cumplirá la promesa que ha hecho. Es un asunto de trato. Y no me canso de repetir 1 Samuel 2:30. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Estamos en un tiempo de crisis y todo mundo sabe que las cosas se tornan más difíciles cada día. Pero todo mundo sabe que Jehová es todopoderoso. Si Jehová trajo los mundos a la existencia solo con su palabra, si Dios sacó de la nada todo lo que existe, si de la nada creó todo el vastísimo universo, ¿quién dijo que no es capaz hoy día de suplir nuestras necesidades? Si Jehová creó todo y sostiene todo, si Jehová nos compró con la sangre preciosa de Jesús, si Jehová nos dio a Cristo Jesús, ¿qué cosa necesitemos que Él no nos pueda dar? Romanos capítulo 8, versículo 32.
el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Dios no miente. Necesitamos llenarnos de su palabra. Necesitamos tomar la decisión de obedecerle para que el Santo Espíritu venga y el Santo Espíritu nos haga obedientes. Y entonces la gente verá en nosotros que Dios nos guía, nos sostiene y nos bendice. Amigo, amiga, necesitamos reencontrarnos con Dios. La gente no creerá lo que decimos, la gente creerá lo que vivimos. Mire usted qué pensamiento hermoso, y aquí ya sacamos el tren de aterrizaje. Mire qué pensamiento más hermoso en el libro de Primero de Reyes, capítulo 2, versículo número 3. La Biblia es un manantial, la Biblia es una belleza. Libro Primero de Reyes, capítulo 2, versículo número 3. Dice el versículo 3, oye, qué cosa linda. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Y ahora añade, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendáis. El secreto, la palabra de Dios. El secreto, obedecer la palabra de Dios. Segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes. Capítulo número 18, versículo 7. Usted no puede decir, el pastor se está inventando esto. No, señor. Usted debe decir, la palabra de Dios dice esto. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, el versículo número 7. Mire qué cosa linda. Mire qué belleza. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Me gusta la frase que dice, y a donde quiera que salía, prosperaba. Dios no miente. Dios es fiel y Dios es verdadero. Terminemos con Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 11 hasta el versículo 13. Cuando una persona está en crisis, los consejos son necesarios, pero la palabra de Dios es imprescindible. En lugar de decirle tantas y tantas palabras que a veces no recuerdan ninguna, por favor, lleve su Biblia y entonces muéstrele a esa persona lo que dice la palabra de Dios. Y no tenga temor en decirle, mira lo que dice Dios, porque es su palabra. Capítulo 22, versículo 11 al 13. Primera de Crónicas, oiga qué cosa linda. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 11 al 13. Dice, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho, David hablándole a Salomón. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas, ni desmayes. Y añade también David, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo, he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás, etcétera, etcétera. Pero ¿quién era David?
de una tribu pequeña. ¿Quién era David? Un pastorcito de ovejas. ¿Quién lo llamó? Jehová. ¿Aceptó el llamado? Lo aceptó. Sí, usted me dirá de una manera chismosa, pero falló, pero fracasó. Y Dios le perdonó, y le bendijo, y le protegió, y lo prosperó. Y aquí está la prueba. Amigo, amiga, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de confiarnos en sus manos. Y remacho el versículo 13, entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Pronto estaremos delante del Señor Jesús. Pronto estaremos delante del trono de Dios. Y todo lo que tenemos aquí se quemará. Y todo lo que poseemos aquí quedará. Y todo por lo que nos afanamos aquí se quedará. ¿Cuál es el único tesoro que podemos llevar al cielo? Personas. Personas es el único tesoro que podemos llevar. Asegurémonos de obedecer a Dios, de llenarnos de su palabra, para que ungidos y ungidas con el Espíritu, el Santo Espíritu nos guíe a las almas que perecen y a través de nosotros inspirarles a entregarse a Él. Que seamos, como lo fue Noé, los testigos de Dios en este tiempo, en este mundo, y que nuestra vida, a través de su testimonio, inspire a la gente a entregarse a Jesús. Amigo, amiga, hermano, hermana, aquí viene mi pregunta para terminar. ¿Aceptas tú que el Santo Espíritu llene tu ser y te inspire y te motive para amar la palabra de Dios, para llenarte de la palabra de Dios y de esta manera conocer a Dios, comprender a Dios, entender a Dios y que el Santo Espíritu te haga obediente? Si dice que sí, levanta la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra. Padre eterno, gracias por su interés y su empeño en nosotros. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por la obra de los ángeles presentes que nos cuidan y nos protegen. Padre, gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por el llamado a ser parte de su equipo para la salvación de las almas. Gracias, Dios. Muchas gracias, Padre Celestial. Le rogamos en esta hora que el Espíritu Santo nos inspire, nos motive, nos capacite, nos prepare para que nuestra vida se sumerja en su palabra, para que nuestra mente se sature de su palabra y para que nuestra vida refleje la imagen preciosa de Jesús. Padre, denos la mente de Jesús y haga en nosotros y con nosotros su voluntad ahora y siempre. Pase su mano de sanidad sobre los enfermos. Inspire a los enfermos, Señor, a que escuchen su palabra si no la pueden leer. Y lleno de su palabra, que esa energía creadora que llamó los mundos a la existencia, que está en su palabra, pueda restaurarle su vida y cambiar y transformar su salud. Padre Celestial, se lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Colmame, colmame.
Gracias por acompañarnos en este tercer día de la campaña Jesús en mi casa. Queremos invitarles mañana para que puedan asistir de manera presencial al templo de la Iglesia Adventista de Gascue. Recuerden, mañana tendremos la campaña de manera presencial. Queremos también recordarles que las personas interesadas en descargar de manera gratuita el libro La Familia en Cristo solo deben acceder a la página web de La Voz del Consolador.org, lavozdelconsolador.org, y podrán descargar de manera gratuita el libro La Familia en Cristo. Queremos desearles una muy buena noche y que el Señor les bendiga. Hasta mañana. Potente